Estás en el puente de mando de un carguero en medio del Atlántico. La niebla es densa. Hay otro barco acercándose peligrosamente. El capitán grita: «¡Todo a babor, ya!». En décimas de segundo, el timonel ejecuta la orden. El barco gira. La colisión se evita. Ahora imagina que en lugar de babor, el capitán hubiese gritado: «¡A la izquierda!». ¿La izquierda de quién? ¿La del capitán, que está mirando hacia proa? ¿La del maquinista, que está mirando hacia popa? ¿La del marinero, que trabaja girado hacia estribor? En el mar, en un momento de crisis, izquierda y derecha son palabras peligrosamente ambiguas. Babor y estribor, en cambio, son absolutas. No dependen de quién habla ni de hacia dónde mira. Pero la historia de estos dos términos va mucho más allá de la simple utilidad. Esconde siglos de navegación vikinga, la evolución del timón, el color de las luces de los barcos y una lección sobre por qué el lenguaje técnico existe. Porque en ciertos contextos, la precisión no es un lujo, es una cuestión de vida o muerte. Para entender por qué los marineros no usan izquierda y derecha, basta con hacer un experimento mental muy simple. Ponte de pie frente a otra persona. Tú miras al norte, ella mira al sur, cara a cara contigo. Levanta tu mano derecha. Ahora fíjate, tu mano derecha apunta exactamente en la misma dirección que la mano izquierda de la persona que tienes enfrente. En tierra firme, esto raramente importa, pero en un barco con tripulaciones de 20, 100 o 500 personas distribuidas por toda la embarcación, mirando en todas las direcciones posibles mientras realizan sus tareas, usar izquierda o derecha para dar órdenes es una fuente de confusión potencialmente catastrófica. Un barco no tiene una izquierda ni una derecha que cambien según quien las observe. Tiene un lado que siempre es babor y un lado que siempre es estribor, independientemente de dónde estés parado, hacia dónde mires o qué tarea estés realizando. Son propiedades fijas del barco, no del observador. Esta es la razón funcional, pero la razón histórica, el origen real de estas palabras, es todavía más fascinante. Viajemos al norte de Europa hace aproximadamente 1000 años. Los vikingos son los mejores navegantes del mundo conocido. Sus dracares cruzan el Atlántico Norte, llegan a América siglos antes que Colón y dominan los mares desde Escandinavia hasta el Mediterráneo. Los barcos vikingos no tenían timón de codaste, ese timón central y vertical que cuelga de la popa de los barcos modernos. Ese invento llegaría después. Los barcos de aquella época se gobernaban con un gran remo que se sujetaba a un costado de la popa, normalmente el lado derecho, porque la mayoría de los marineros son diestros y resulta más natural manejar el remo desde ese lado. En nórdico antiguo, ese remo de gobierno se llamaba stiri, y la acción de gobernar era stira. El lado del barco donde se colocaba ese remo de gobierno pasó a llamarse steerboard, que significa literalmente el lado del remo de gobierno. Con el tiempo y los cambios fonéticos a través del inglés antiguo y luego el castellano, steerboard se convirtió en starboard en inglés y en estribor en español. Estribor no es una palabra inventada, es la descripción literal de una función técnica, el lado donde estaba el remo que gobernaba el barco, el lado del timón. Aquí viene la segunda parte de la historia, y es igual de lógica que la primera. Si el remo de gobierno estaba siempre en el lado derecho del barco, había un problema práctico muy serio a la hora de atracar en puerto. Ese remo sobresalía y podía dañarse o dañar el muelle si el barco atracaba por ese lado. La solución era obvia. Siempre que fuera posible, los barcos atracaban por el lado izquierdo, el lado sin remo de timón. De esa forma el remo quedaba libre, hacia el mar, sin riesgo de romperse. El lado izquierdo era, por tanto, el lado del puerto, el lado del muelle, el lado por donde se cargaba y descargaba. En inglés antiguo, ese lado se llamó backboard, que algunos etimólogos traducen como el lado de la espalda, porque cuando el marinero diestro gobernaba el remo de timón con la mano derecha, tenía la espalda vuelta hacia el lado izquierdo del barco. Otros lo relacionan con el neerlandés backboard, con un significado similar. De backboard derivó el inglés larboard y finalmente port, que en inglés moderno es el nombre oficial de babor, y que no es casualidad que sea también la palabra para puerto.
En español, babor viene del neerlandés backboard, a través del comercio marítimo medieval. Y su significado original es el mismo: el lado de la espalda del timonel, el lado del muelle, el lado del puerto. Así que, en el fondo, babor y estribor no son palabras arbitrarias inventadas para complicar la vida a los marineros. Son descripciones históricas perfectamente lógicas de dos realidades físicas del barco: el lado donde se gobernaba y el lado donde se atracaba. La distinción entre babor y estribor no se quedó solo en las palabras. Con la aparición de la navegación nocturna y la estandarización de las reglas del mar en el siglo XIX, se estableció un código de luces de navegación que sigue vigente hoy en todos los barcos del mundo y también en los aviones. Todos los barcos en movimiento deben llevar encendidas dos luces laterales: una luz roja en babor, el lado izquierdo, y una luz verde en estribor, el lado derecho. Además, una luz blanca en el palo o en la popa indica la dirección de avance del barco. Este sistema permite a cualquier marinero o piloto que vea las luces de otro barco en la oscuridad saber instantáneamente no solo dónde está, sino en qué dirección se mueve y desde qué ángulo lo está viendo. Si ves la luz roja de otro barco, significa que estás viendo su lado babor, su izquierda. Si ves la verde, estás viendo su estribor, su derecha. Y esto tiene consecuencias prácticas críticas para evitar colisiones. Según el Reglamento Internacional para prevenir los abordajes en la mar, si dos barcos se aproximan y cada uno ve la luz roja del otro, significa que se cruzan en ruta de colisión y ambos deben maniobrar. Si ves la luz verde del otro barco, tienes prioridad de paso. Son reglas de tráfico marítimo que se basan enteramente en la distinción entre babor y estribor. El sistema de luces se adoptó también en aviación desde los primeros años del siglo XX. Todos los aviones llevan luz roja en el ala izquierda y luz verde en el ala derecha, exactamente igual que los barcos. Un lenguaje universal que cruzó del mar al aire. Una de las primeras cosas que aprende cualquier estudiante de náutica es un truco mnemotécnico para no confundir babor con estribor. El más clásico en español es este: babor tiene dos letras, B, igual que izquierda tiene más letras que derecha. No es perfecto, pero funciona para muchos. Otros prefieren asociar babor con barlovento bajo o simplemente recordar que babor y rojo son las palabras más cortas de sus respectivos pares. En inglés, el truco más popular es que port y left tienen las mismas 4 letras, o que port wine, el vino de Oporto, es de color rojo, igual que la luz de babor. 4 letras, port; 4 letras, left; 4 letras, rojo, port wine, rojo; luz de babor, roja. Son asociaciones que llevan décadas salvando confusiones en las academias navales de medio mundo. Lo fascinante es que en prácticamente todos los idiomas marineros del mundo occidental, los términos equivalentes a babor y estribor tienen el mismo origen etimológico: el lado del timón y el lado del puerto. Del neerlandés al noruego, del portugués al alemán, todos los idiomas de tradición marítima europea preservan en sus términos náuticos la memoria de aquellos remos vikingos del siglo X. En alemán, backboard y steuerbord. En francés, babord y tribord. En italiano, babordo y tribordo. En portugués, bombordo y estibordo. Distintos sonidos, misma historia. El mar tiene su propio idioma, y ese idioma tiene raíces que se remontan a los fiordos de Escandinavia. Babor y estribor no son palabras raras inventadas para complicar las cosas. Son palabras antiguas que sobrevivieron porque funcionan, y que llevan grabada en su etimología la historia de cómo la humanidad aprendió a navegar el mundo. El lenguaje técnico no es un obstáculo, es memoria condensada. Y el mar, más que ningún otro lugar, sabe guardar sus palabras. Si este vídeo te hizo ver el lenguaje del mar con otros ojos, dale like, suscríbete y activa la campanita. Gracias por llegar hasta el final. Los curiosos de verdad siempre lo hacen. Hasta el próximo vídeo.